Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar pues, con el desarrollo del programa. Las últimas unidades del programa de esta asignatura tratan de ver exclusivamente con la inferencia estadística. ¿Qué es la inferencia estadística? Es aprender, aquí tenemos una pequeña definición. La inferencia estadística trata de cómo podemos aprender de los datos que tenemos disponibles. Y se inicia cuando una muestra aleatoria es tomada de una población de interés. Así pues, resumidamente, sería la inferencia. O sea, tomar en una forma aleatoria, eso ya lo estuvimos discutiendo cuando estuvimos viendo en la unidad anterior las distribuciones de muestreo. Ahí definimos varias características, lo que era una población, lo que es una muestra, lo que es un estimador, lo que son los parámetros que se refieren a las poblaciones y los estadísticos que se refieren a las muestras que se toman de esa población. Entonces, ¿cómo se hace la inferencia estadística? La inferencia se puede hacer de dos formas: por estimación o por prueba de hipótesis. Y la estimación, a su vez, puede ser también de dos formas: a una que se le conoce estimación puntual y la otra estimación por intervalo. Y vamos a ir desarrollando poco a poco cómo se van a ir los procedimientos para ir encontrando ya sea una estimación puntual, una estimación por intervalo o una prueba de hipótesis. Comencemos entonces con lo que es la estimación puntual. Ahí tienen ya ustedes en el aula tanto los guiones de clase para cada una de estos temas, ya sea para la estimación puntual, la estimación por intervalo. Nos dicen en el guión de clase de estimación puntual, dice: la distribución del muestreo de un estadístico indica cómo se comporta el estadístico en el muestreo repetido, es decir, a largo plazo. Esto permite hacer inferencias estadísticas sobre la población con cierta precisión para la toma de decisión. O sea, eso lo hemos visto pues, en la distribución de muestreo. Por ejemplo, cuando hablábamos de cómo se distribuye en la media de la muestra, cómo se distribuye la proporción, la diferencia de media, diferencia de proporciones, que va a ir de acuerdo a los tamaños de muestra, si conocemos las desviaciones poblacionales, etc. Todo eso lo hemos estado analizando en la parte de las distribuciones de muestreo. Pues ahora vamos a seguir sirviendo. Este proceso de estimación requiere el uso de estimadores para algunas de las características más importantes de la población. En general, un estimador es un estadístico que especifica cómo usar los datos de una muestra para estimar un parámetro desconocido de la muestra. ¿Qué quiere decir este párrafo? Si nosotros tenemos una muestra aleatoria de una población y queremos hacer alguna inferencia sobre la media de la población, pues tenemos que encontrar la media de la muestra. Si queremos hacer una estimación o una inferencia sobre la desviación poblacional, tendremos que efectuar o calcular la desviación de la muestra.
Entonces, eso es lo que nos va diciendo en pocas palabras, en otras palabras, este párrafo. Existen, dice, dos tipos de estimadores: los estimadores puntuales y los estimadores por intervalo. Los estimadores puntuales proporcionan un solo número como una estimación del valor o parámetro desconocido. Un solo número. Esa es la característica de un estimador puntual. Los estimadores por intervalo proporcionan un rango de posibles valores como una estimación del valor del parámetro desconocido. O sea, esa es la diferencia entre un estimador puntual y un estimador por intervalo. Que el puntual, pues solamente vamos a tener un número, mientras que en el por intervalo vamos a tener un rango donde posiblemente esté el verdadero valor del parámetro poblacional. Propiedades de los estimadores puntuales. Ya que se calculan a partir de muestras aleatorias, los estimadores son variables aleatorias que cambian de muestra en muestra. O sea, eso también, ¿verdad? Todo esto, como les digo, estamos un poco repitiendo lo que estuvimos viendo en la distribución de muestras. Ningún estimador es perfecto, pero un buen estimador puntual, vamos a esta simbología. Teta circunflejo o teta sombrero significa el estadístico, que nos sirve para estimar en los valores de los parámetros poblacionales que están relacionados con ellos. Debería comportarse de cierta manera en el muestreo repetido. En general, un buen estimador posee las siguientes características. Debe ser insesgado. Un buen estimador es un buen estimador debe ser. Una de las características que se desean en un buen estimador es que sea insesgado. ¿Qué quiere decir insesgado? Vamos a ver. Matemáticamente podemos decir que un estimador insesgado es aquel en el cual se cumple esa ecuación. ¿Qué quiere decir esa ecuación? El valor esperado del estimador debe ser igual al parámetro poblacional. Por el principio de la variación de muestreo, muestras diferentes producen resultados numéricos diferentes del estimador. Si el estimador es insesgado, algunos de estos resultados sobreestimarán el valor del parámetro θ y otros lo subestimarán. O sea, quiere decir, unos estarán por arriba del valor, otros por debajo del valor. Pero en promedio, los valores del estimador estarán más cercanos del parámetro. Se espera que este tipo de estimadores nunca sobreestimen o subestiman de manera sistemática el parámetro poblacional. En términos matemáticos, un estimador es insesgado, sí. Entonces aparece este. Se puede asociar esta propiedad con la exactitud del estimador.
Una medición exacta es aquella en la que los resultados del experimento concuerdan con el valor aceptado. Entonces, eso sería en forma matemática el hecho pues, de que un estimador sea incierto. La segunda característica debe ser de varianza mínima. Esta propiedad deseable es que los posibles valores del estimador se dispersen lo más cerca del posible valor central. Es decir, que tenga una varianza que sea lo más pequeña posible. Se puede asociar esta propiedad con la precisión. Así como el insesgado se relaciona con la exactitud, la varianza mínima se relaciona con la precisión. Una medida precisa es aquella en la que la dispersión de los resultados es pequeña, ya que en la relación, ya sea en relación con el resultado promedio o en magnitud absoluta. Esto lleva al siguiente criterio de decisión. En el caso de que se cuente con más de un estimador insesgado, que aparece si θ1 circunflejo y θ2 circunflejo son estimadores insesgados de θ, entonces deberá elegirse el estimador con varianza más pequeña. Esto es el estimador más preciso. Bueno, veamos el ejemplo que aparece en el proyecto de clase.
Para que veamos este ejercicio. Dice, suponga que se toma una muestra aleatoria, x1, x2, hasta llegar a x7, de una población con media mu y varianza sigma cuadrado. O sea, esto nos está indicando que conocemos la media de la población y su varianza. Escogemos entonces algunos estimadores para la media. Entonces tendríamos el primero, que le vamos a representar con teta sub 1, pero con el circunflejo, porque es un estimador, ¿no? Está definido como 2 veces x1 menos x5 más x7 entre 2. Y el segundo estimador, teta 2 circunflejo, está definido como la suma de todos los valores de la muestra dividido entre 100. La pregunta que nos hace el problema ¿es algún estimador insertado? B, ¿cuál es la varianza de cada estimador? Y C, ¿cuál estimador es mejor y en qué sentido es mejor? Entonces vamos para la primera pregunta. Hemos dicho que para que un estimador sea insertado, el valor esperado del estimador debe ser igual al parámetro población. Entonces hagamos la prueba para cada uno de ellos. Entonces, sí, vamos a ver a qué llegamos. El valor esperado de Z1 es igual al valor esperado y ponemos cómo está definido el estimador Z1. 2x1 menos x5 más x7 entre 2. Esto resulta como una combinación lineal y nosotros ya conocemos la propiedad para trabajar valores esperados de combinación lineal. Entonces piense cómo se va desarrollando este problema. Este es un problema pues, conceptual. Más que todo lo que trata de ubicarnos es en el concepto de lo que es un cálculo de un... O sea, estamos probando si el estimador, cada uno de ellos es insertado. Entonces tenemos un medio por 2 veces el valor esperado de x1 menos el valor esperado de x5 más el valor esperado de x7. Como estos valores son tomados de una población que tiene media mu y varianza sigma cuadrada, entonces el valor esperado de x1 es mu, el de x5 también y el de x7 también. Entonces,
Se cancelan entre 2 y podemos decir 1 medio por 2u igual a 1. Entonces, ahí hemos llegado a la comprobación de que el estimador Z1 es insesgado, ¿no? Porque el valor esperado del estimador es igual al parámetro población. Veamos para el otro estimador. El segundo estimador también lo vamos a ir desarrollando con la combinación lineal. Y aquí, por lo mismo que decíamos, el estimador de cada una de las datos tiene como valor esperado su misma media poblacional, ¿verdad? Porque viene de esa población. Entonces ponemos mu, 7 veces mu. Un séptimo por 7 veces mu también nos da. Es decir, que los dos estimadores son insesgados. Por la prueba que le acabamos de hacer, cada uno de ellos, su valor esperado es el mismo parámetro poblacional. Ahora, en la pregunta B, dice cuál es la varianza. Bueno, entonces, la varianza. Entonces, cuando estamos calculando varianzas, tenemos que recordar también cuál es la
la forma de encontrar una varianza de una combinación lineal. Las constantes van elevadas al cuadrado. Por eso que el medio lo dejamos como coeficiente, pero al cuadrado. Uno solo. Lo mismo acá, ponemos 2 al cuadrado por la varianza de x1, más menos 1 al cuadrado por la varianza de x2, más la varianza de x3. Por lo mismo que decimos, como son datos que vienen de una población con varianza sigma cuadrada, entonces su varianza es sigma cuadrada en cada caso. Solo que va afectada por los coeficientes. De aquí al sumar nos queda 6 sigma cuadrado entre 4, que se puede reducir a 3 menos sigma. O sea que la varianza del estimador 1, podemos decirlo que es 1.5, lo traducimos acá, es 1.5 veces la varianza poblacional. Hagamos el mismo análisis con el otro estimador. Luis, ¿está preguntando? Entonces, al hacer el análisis con el segundo estimador, llegamos a que la varianza del estimador 2 es 1/7 de la varianza poblacional. Quiere decir pues que es más pequeña que 1.5 veces la varianza que nos dio el estimador 1. Entonces, aunque los dos eran insesgados, los dos, podemos decir, los dos tenían la misma exactitud, pero el estimador 2 tiene menor varianza, quiere decir tiene mayor precisión. Entonces, el mejor estimador es aquel que sea insesgado
Aquí pues nos da en el folleto algunos estimadores insertados importantes. De X1, X2 hasta llegar a XN, una muestra aleatoria de una población normal, con media mu y varianza sigma cuadrada. El estimador X promedio, o sea, la media, es un estimador insertado de varianza mínima. Y además el estimador S cuadrado, que es la varianza de la muestra, es un estimador insesgado de la varianza población. Si la población no es normal, el estimador también es un estimador insesgado. O sea que si es normal, la media es un estimador insesgado. Pero aunque no fuera normal, también es un estimador insesgado. Luego también hay otro, dice CAX, una variable aleatoria binomial con parámetros n y p. El estimador P es un estimador insesgado de para una variable x de Poisson con parámetro lambda, entonces lambda, que sería la sumatoria de coeficiente n, que es la media, es un estimador insesgado de los. Ahora veamos el error estándar. Ya que es poco probable que el estimado puntual coincida exactamente con el parámetro poblacional desconocido, es necesario reportar alguna información sobre su precisión. Por lo general, el valor del estimado puntual se acompaña con el error estándar de estimado utilizado, que no es más que su definición. O sea, veamos el ejemplo que aparece ahí. Ahí aparecen varios datos. Ahí ustedes lo pueden ir viendo en su folleto. Aparece, dice,
El conjunto de datos adjuntos se compone de observaciones de la resistencia a la flexión, una medida de la capacidad de resistir fallas a flexión, medidas en vigas de concreto de alto desempeño, en megapascales. O sea, se han probado tenemos 27 datos, o sea, se han probado 27 vigas y se ha llevado en unas pruebas que le hacen para ver cuál es la carga que rompe las vigas y aparecen esos datos, ¿verdad? Allí están ordenados de menú. No están ordenados, pero esos son los datos. Calcule, dice, una estimación puntual del valor medio de la población de vigas fabricadas con esta técnica. Proporcione alguna indicación de la precisión de estimación. Si ustedes, por ejemplo, en el lenguaje R pueden hacer este tipo de ejercicios, ustedes cargan los datos y le piden al programa calcular la media, la desviación estándar, etc. Entonces, el mejor estimador para la media poblacional es la media muestral. Entonces, la estimación de mu es X promedio igual a 8.14 megapascal. Una medida de la precisión de la estimación anterior es el error estándar. En el caso de la media, el error estándar sería, el error estándar entonces calculamos, como es una media, ¿verdad? Entonces hay que recordarse que para cuando estamos reportando el error en la media, es la desviación de la muestra entre el raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Entonces la desviación de esta muestra da 1.66 entre la raíz cuadrada de 27, porque son 27 los datos. Entonces eso da 0.30. Quiere decir que la estimación puntual que debemos reportar es que la media poblacional, ¿no?, de donde están extraídas estas vigas, es de 8.14 más o menos 0.30. Veamos el literal B. El estimador puntual del valor de resistencia que separa el 50% más débil de dichas vigas del 50% más resistente en la mediana muestral. Entonces, la pregunta B es, calcule un estimador puntual del valor de resistencia que separa el 50%
más débil de dicha viga del 50% más resistente. O sea, en otras palabras, nos están pidiendo la medida. Entonces, la mediana será 7.7 megapascal. En la pregunta C dice, calcule e interprete una estimación puntual de la varianza de la población. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Encontrar la varianza de la muestra. Aquí, pues, como es varianza, tenemos las unidades de la variable al cuadrado. En la pregunta D, dice, calcule una estimación puntual de la proporción de las vigas cuya resistencia a la presión exceda de 10 megapascal. Proporcione alguna indicación de la precisión de la estimación. Como ahí lo que nos piden es una proporción de las vigas que tienen una resistencia a la fricción mayor que 10. Si nos vamos a los datos, y vamos a encontrar que hay cuatro vigas que pasan de 10. Entonces dividimos 4 entre el total, que es 27, y obtenemos 0.1481. Así dice que se espera que cerca del 15% de las vigas de este tipo excedan los 10 megapascal. Una medida de la precisión de estimación es el error estándar. Y en el caso de la proporción, para las proporciones vimos que la desviación es la raíz cuadrada de P circunflejo entre 1 por 1 menos P circunflejo entre ellos. ¿Cuál es esta proporción que teníamos acá? Y 1 menos P pues sería 0.8519 entre 25. Y al extraer raíz cuadrada nos queda 0.0684, aproximadamente 0.07. Esta cantidad es una medida de qué tanto se deja la estimación hecha para la proporción en ambos sentidos del verdadero valor de P, que es desconocido. Para este ejemplo, se espera que la verdadera proporción de vigas exceda los 10 megapascales entre el 8% y el 22%. O sea que la proporción poblacional la podemos estimar en
o menos el punto 15 más o menos amplitud de Bueno, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto. Bueno, veamos entonces un poco sobre lo que es la estimación por intervalo. Vamos a comenzar haciendo el análisis con la distribución normal estándar Z. Sabemos que la distribución normal estándar Z, que se le pone la variable Z, su valor esperado es 0. Vamos a suponer entonces que queremos encontrar una estimación para la media. Pero nos vamos a poner en esta figura donde el área que tenemos desde este límite hasta este límite del intervalo, que va de menos z alfa medio a z alfa medio, el área es 1 menos alfa, y lo que está afuera, como por la simetría de la distribución, es alfa, porque todo vale 1. Si a esta parte le estamos asignando 1 menos alfa, lo que queda acá, sumado con esto, es alfa. Pero por la simetría es alfa medio. Entonces vamos a plantearnos esta ecuación.
etcétera, lo vamos a dejar, como estamos haciendo una estimación para la media, el valor, cada uno está relacionado con un valor promedio de una muestra, ¿no? Sería X barra menos la media poblacional entre sigma entre la raíz cuadrada. Sería la desviación para la media muestra. Entonces vamos a venir a colocar acá estos valores. Vamos a poner entonces, lo que es una desigualdad de tres ramas, este término es positivo, porque la desviación es como viene de una varianza que es sigma cuadrado, entonces es un valor intrínsecamente positivo. Y el tamaño de la muestra fue un valor positivo. Entonces, cuando pasamos multiplicando este término, multiplica a este lado, y luego, para que quede sola la media poblacional, restamos la media de la muestra en todas las ramas, y aquí nos queda menos X promedio, menos Z al promedio, sigma raíz cuadrada de n, menor que, menos mu, menor que, menos X promedio, menos Z. Por una propiedad de las desigualdades, si multiplicamos por menos 1, cambia el sentido de la desigualdad. Y estos valores, el signo se convierten en positivo, pero cambia el sentido. Y este se convierte en positivo y este se convierte en negativo. Luego ordenamos la desigualdad y nos queda esto. ¿Qué quiere decir esto? Que la
y estimación por intervalo de una media, si se cumple que podemos utilizar la distribución Z, la normal estándar, será la media muestral, donde se le resta y se le suma Z alfa medios por la desviación poblacional, o sea que tenemos que conocerlo por la desviación poblacional, entre el raíz cuadrada del tamaño. Este valor Z alfa medios está relacionado con el valor alfa de la prueba. Eso lo pone el que está realizando la prueba. Voy a decir, bueno, yo voy a hacer una estimación a un 90% o a un 95%. Entonces eso va a ir cambiando estos parámetros. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Ingeniero,